los servicios ambientales que proporcionan son diferentes a una especie de talla grande que es longeva y puede estar creciendo durante mucho tiempo. Estas especies por lo regular son consideradas como especies pioneras o especies oportunistas, que cuando la especie clímax no está, estas ocupan su espacio, o viceversa, cuando estas están, le dan el sustrato necesario, los nutrientes y la calidad del agua suficiente para que ésta se pueda establecer en las praderas. Entonces tenemos esta interacción entre especies, que una se establece para que las otras, como Thalassia, puedan estar en el sitio. Los pastos se distribuyen en todo el mundo, son especies cosmopolitas, sin embargo hay algunas restringidas a zonas templadas como Zostera marina, más adelante se las voy a mostrar. En el Pacífico norte mexicano se distribuyen en el Golfo, en el Caribe, en las zonas, en lagunas de Oaxaca, también tenemos identificación de estas praderas que pues, es reciente. Y bueno, se han registrado alrededor de 16 millones de hectáreas de todo el mundo. Sin embargo, las estimaciones de la extensión de estos ecosistemas aún tienen cierto sesgo. ¿Por qué? Porque faltan más datos puntuales de dónde se han registrado y sobre todo las actualizadas. El sitio con mayor número de especies en la zona del Indo-Pacífico, porque si recuerdan, la mayor expansión de especies que se ha dado tienen un centro de origen en esta zona. Entonces ahí en un mismo sitio podemos tener hasta 7 especies de pastos. Aquí en México yo he registrado hasta 3 especies en una localidad, entonces una diversidad más baja que en otros sitios. Necesitan de la luz para poder llevar a cabo la fotosíntesis. Esta es la limitante junto con la profundidad del agua para su límite de distribución. Los pastos marinos los podemos encontrar hasta 40 metros de profundidad. Son praderas que se les llama oceánicas, por decir así, pero son zonas muy profundas, pero sin embargo la incidencia de luz es lo suficientemente alta para que estas permanezcan. Necesitan por eso son praderas marinas, porque una característica de ellas es que solamente viven en ambientes salinos. Un pasto marino que se desarrolle en aguas dulces, pues ya no es marino, ¿no? Entonces ya no entra dentro de la clasificación. Necesitan de la temperatura también, pues obviamente los incrementos de temperatura, estamos hablando de 47, 48 grados centígrados, afectan su crecimiento, sus tasas de crecimiento, como los peces. Si les metes temperatura, pues durante muchos años van a ir reduciendo su tamaño, van a ir cambiando sus tasas de reproducción, pues lo mismo con las praderas. La hidrodinámica regula todos los aspectos de la vida de las praderas, entre zonas con alta energía, que cambian a zonas con baja energía porque pusieron alguna estructura y modificaron la circulación. Pues esto, modificar la hidrodinámica del sitio es modificar el ingreso de nutrientes, la salinidad, la temperatura, todo. Entonces, pues dependen de las condiciones hidrodinámicas. Sedimentos, pues están anclados al sustrato y absorben los nutrientes por ahí, por las raíces, ¿no?, que están en el sustrato. Entonces también la calidad del sedimento es importante para la supervivencia de los pastos. Nutrientes. Uno de los principales nutrientes que consumen las praderas son el amonio, porque a través de este logran generar las nuevas estructuras de soporte que tienen. Aquí se movieron las letras, una disculpa. Bueno, la estructura que conforma los pastos, como la densidad de haces, es decir, el número de individuos, la cobertura, el porcentaje de cobertura de las praderas y la biomasa, permite que estos aporten diversos servicios ambientales. Creo que ya han escuchado de ese término, ¿no? Bueno, sí. Entre ellos, pues, regular la calidad del agua, ¿no? Son filtros, absorben los nutrientes que se van arrojando al mar y a través de que están reteniendo el sedimento, favorece la transparencia del agua. Si quitas el pasto, incrementa el nutriente, hay macroalgas, hay epífitos y el sedimento se resuspende. La laguna se pone fea, ¿no? Entonces, eso es importante considerar. Oxígeno, pues son productores primarios, aportan más del 50% junto con manglares y otros ecosistemas a la atmósfera. Son guarderías porque algunas especies durante su ciclo de vida, es decir, juveniles, viven entre las praderas y en su etapa adulta migran hacia las zonas arrecifales o al manglar, ¿no? Entonces esta conectividad, muchas veces le decimos que es el jamón del sándwich, porque se encuentran en medio, por ejemplo, en la zona del Caribe, está el manglar, está el pasto y luego está el coral, está el sándwich, ¿no? Son refugio, claro, el entramado de las hojas
pues hace que las especies se escondan entre estos sitios, ¿no? Y uno de los más importantes es que contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático a través de la captura de CO2. Los pastos marinos capturan el CO2 y lo convierten en biomasa. Los almacenes que se han estimado hasta el momento, vean, acá están los pastos, son realmente mayores que los que observan en los bosques tropicales y templados. Este descubrimiento fue a partir del 2012, 2013, que los investigadores empiezan a dar cuenta de que los ecosistemas costeros tienen mayor capacidad de almacenar el CO2 en forma de materia orgánica en los sedimentos, y a eso le llaman carbono azul. Estos almacenes equivalen entre el 10 hasta el 18% del carbono que se almacena en los océanos. Entonces la relevancia de estos almacenes es muy alta. ¿Qué pasa si quitamos el pasto marino de un sitio? Empieza a resuspenderse el sedimento porque ya no hay nada que lo retenga. Y todo ese sedimento que se empieza a resuspender está emitiendo CO2. La pradera, de ser una captura de CO2, se vuelve un emisor. Entonces, ese es uno de los principales efectos de la pérdida de pastos marinos. No todo el carbono que se almacena en las praderas proviene de lo que ellas mismas generan. Hay flujos o la escorrentía de agua va trayendo el carbono que se almacena en este sitio y tiene un porcentaje del almacén. Hemos evaluado que entre el 30 y 70% corresponde a pastos marinos y el 30 el resto proviene de ecosistemas del manglar o de macroalgas que se llaman fuentes de carbono alóctono, que vienen fuera de la pradera. Es lo que les decía, pues que filtran el agua y si quitan esas praderas, pues ya se vuelve todo turbio. La erosión costera, las praderas minimizan la energía del oleaje con sus hojas. Se ha estimado que hasta el 70% de la energía generada por la ola es atenuada por las praderas y evita que exista la erosión costera. Si quitas la pradera, todo el oleaje va a empezar a generar el esfuerzo cortante de fondo o la fricción y va a estar escarbando la arena y va haciendo este efecto de erosión. Por eso es muy importante también pues, el papel de reguladores de la zona costera de los pastos marinos. Soportan una quinta parte de las pesquerías más grandes a nivel mundial y bueno, aquí ven los sitios con pesquerías a escala pequeña, pero en México, si se fijan, no tenemos pues suficiente información, ¿no? Entonces también tenemos ese sesgo de información. ¿Cuánto aportan los pastos marinos a la pesquería? ¿Cuánto equivale eso económicamente? Hay que evaluarse para que también diga el gobierno, oh no, son $20,000 por hectárea en la pradera de acá, nos sale más barato conservarla que pues, esperar a que se muera y restaurarla, ¿no? Entonces, que prácticamente las inversiones en conservación sean vistas de una manera capitalizada, porque es la única manera en que el gobierno voltea a ver las cosas, a través del capital. Pese a su importancia, pues están desapareciendo. Dentro de los principales impactos, pues están el desarrollo costero. Construyes un hotel, empiezas a mover la arena, la duna, el manglar, y todo lo que viene de la cuenca hacia la costa recala en las praderas. Entonces desde ahí empieza a haber una degradación. También el desecho de aguas residuales no tratadas es un incremento de nutrientes, hay eutrofización en la zona costera. Y las praderas sí ayudan y filtran hasta que ya no soportan porque llegan a una capacidad de carga. Entonces pues ya empieza a desaparecer. Las propelas, bueno, ahorita les voy a mostrar más. Esta es una fotografía que tomé en Telchac en el 2020. Toneladas de pastos marinos recalados. Esto fue un evento de huracán. ¿Sí fue un huracán? Zeta, el huracán Zeta. ¿Qué pasó? Bueno, los huracanes generan fricción en el fondo y desprenden a las praderas. Y pues se recalan en la costa, ¿no? Pero ¿qué pasa? La pradera se puede recuperar rápidamente de estos impactos, porque es un impacto natural, están adaptados a estos tipos de impactos, ¿no? El problema es, bueno, a pesar de que causan desprendimiento, favorece también a la costa. ¿Por qué creen si hay tanta acumulación de esto? Es porque hay más materia orgánica y a largo plazo esto se convierte en suelo. Se va quedando, si lo quitamos, pues estamos perdiendo también la playa. Entonces, si se fijan, también tiene una contribución
para reducir los impactos de la erosión de una manera que tampoco ha sido bien evaluada, ¿no? Pero esto yo ya lo he estado observando en las costas de Yucatán. Se van generando literal hasta 11 centímetros de pastos marinos acumulados en cilantro. Y nadie lo ha evaluado y dicen, ah, pues es que se va a erosionar, se va a inundar la península. Pero entonces si quitas los pastos, eso va a ser más rápido. Y si los dejas, pues ves que solitamente solo tiene una resiliencia automatizada a la costa, ¿no? Siempre y cuando haya praderas. Residuos sólidos, esta es una foto que tomé en Xcalar. Vean la cantidad de plásticos que se acumulan entre sargazo y las mismas praderas que mueren. Van cubriendo toda la columna de agua, lixiviados, falta de oxígeno, bacterias, hongos. Pues también perturban las praderas, ¿no? Se empiezan a asfixiar, se empiezan a podrir las hojas de los pastos, no tienen luz. Entonces también es un problema, pues, diría yo, global, porque en todos lados hay basura, ¿no? Lo mismo pasa con el sargazo. Vean estas fotografías de Cancún. Hectáreas y hectáreas de pastos degradadas por los lixiviados que genera el sargazo, todos los impactos, la falta de luz, las bacterias. Eso es lo que quería también mostrarles, que esto es en Campeche. Todos estos son propelazos, así se ven a vista aérea, pero dentro del mar las praderas se mutilan, haz de cuenta, te cortan tus brazos. ¿Qué pasa en este caso? Los pastos no se pueden recuperar, tardarían muchos años en volver a conectar la pradera y en mejorar. Y sumado a eso, vean que este sitio se empieza a colonizar por macroalgas. Ahí es donde aparecen los síntomas de eutrofización y de daños en las praderas. Las macroalgas empiezan a quitarle el espacio al pasto y ya no hay los mismos servicios ambientales, ¿no? Entonces, estos daños físicos por propela son muy, pues, de los más fuertes que puede tener una pradera. Incluso el dragado. El dragado es el peor impacto que puede tener la pradera porque ya no se vuelve a recuperar. La cortas de tajo, remueves el sedimento. O sea, no, el dragado es terrible también para las praderas porque eso sí no se recuperan. Por eso, pues yo a veces digo, deberían poner carreteras submarinas, ¿no? ¿Por qué? Porque así podríamos evitar el impacto sobre las praderas. Decirle a los rancheros, cuando vengan por este tramo, por este canal, para que no terminen de destruir lo poco que les queda. Sobre el conocimiento de los pastos marinos, pues esta gráfica fue publicada en 2019 por el Dr. Unsworth y bueno, vean la diferencia. Estas son las publicaciones en relación al 2015 de corales, casi 3.500 artículos en estos años, ¿no? Y de pastos, acá están. Acá ni llegan a los 1.000, el manglar está por acá. Que ese es un indicador de que, pues, ¿qué está pasando, no? La comunidad científica también no está poniendo suficientemente empeño en esto. No se le está dando la importancia a los pastos. ¿Ustedes creen que son tan importantes como el manglar después de lo que vimos? Claro, ¿no? ¿Por qué no subir esta curva? En México estamos todavía peor. Por cada 3 artículos de manglar sale una noticia de divulgación de pastos. Porque la hicimos en el lago, por eso. Imagínense. Entonces tenemos esa diferencia en los intereses en la investigación de pastos marinos y pues bueno, fue una de las razones por las que yo empecé a trabajar con este ecosistema, porque pues no, nadie lo trabaja y es muy importante. Y van a ser en un futuro tan importantes como los manglares. Van a empezar a ver así programas para pastos marinos en todos lados. Esperemos. México. ¿Qué era Saltmarsh? Son marismas. Marismas son marsh. En México ocupa el primer lugar a nivel mundial con mayor extensión de pastos marinos en relación a la línea de costa, ¿no? Entonces también tenemos un lugar privilegiado a nivel mundial con el ecosistema de pastos marinos. ¿Allí tienen preguntas? Sí, era de la diapositiva anterior, con las anteriores, sobre qué tan rápido crecen las poblaciones de pastos marinos, o sea, por lo de la recuperación que estamos haciendo. Sí, hay un estimado aproximado de, por ejemplo, en términos de restauración, 10 años para tener una pradera de 1 hectárea bien. Entonces está dando, ¿no? Y bueno, tocas ese tema y de una vez les comento antes de que se me olvide que
precisamente cuando llevas el monitoreo de pastos, puede que veas una pradera en junio y luego ya no la veas, bueno, que no veas una pradera que veas una pradera en enero y ya no esté en junio, porque también hay praderas perennes y anuales. Entonces las praderas perennes son las que están todo el año y las anuales son las que se van una vez al año. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso se da más en zonas templadas. Cuando llega el verano, los incrementos de temperatura son exorbitantes, ¿no? Hasta 38 grados centígrados. La pradera no está, se está adaptando a esos cambios. Entonces lo que hace la pradera es, saco mis semillas en junio para que éstas crezcan bajo esas condiciones y en diciembre ya crecen, brotan y así se está haciendo el intercambio anualmente. Entonces esas son las praderas que más sufren ese tipo de actividades. Aquí en la península yo no lo he visto. Lo que sí he observado es que se mueven, las praderas migran junto con la duna. Entonces la pradera crece en un punto, después ya no vas y dices, es que ya se murió el pasto, pero a un lado hay una pradera, entonces dices, ah no, se movió para acá, y luego se mueve para acá. Entonces también la dinámica de los pastos marinos tiene que ver pues, a escala monitoreo. En México tenemos 461,000 hectáreas registradas por la Conavio, hay 11 especies registradas también. Creo, si no me parece, de estas 11, 7 están en la NOM 059, o sea, están en especies en riesgo. Y bueno, la mayor cantidad de pastos marinos en extensión se ubican en la península de Yucatán. Aquí es la zona con mayor extensión de praderas. Y en este puntito rojo es la Reserva de la Biosfera de los Petenes. Es uno de los sitios con mayor extensión de pastos marinos del país. Estamos hablando de 150,000 hectáreas. Entonces sí, es un sitio prioritario de conservación. De hecho es una reserva de la biosfera. Supongo que porque está conservada y está protegida, los pastos han estado como están, ¿no? Ahorita, en una buena condición. Estos son un par de videos que les voy a mostrar. Estas son praderas del Pacífico Norte Mexicano, de la península de Baja California Sur. Por ejemplo, para que vean una especie que no hay aquí en Yucatán. Esta especie se conoce como el pasto surfista porque se encuentra en la zona de rompiente. Este es el Pacífico. Casi 2 metros las hojas de Philoxpadis. Y lo interesante es que esta se sujeta a rocas, no está sobre arenas. Entonces, vean, esta es la parte de afuera hacia el Pacífico. Y en la misma zona, pero dentro de la laguna, está Zostera marina, esta otra especie. Aquí estaba súper violenta la corriente, yo estaba así agarrada de las hojas con mi cámara así, pero yo estaba impactada porque nunca había visto una pradera así. Incluso estas praderas, para que lo sepan, están en peligro por los efectos del cambio climático, porque estas les gustan aguas frías y le metes cambio climático, temperaturas altas, se baja la población. Entonces, para que vean el contraste, en el mismo sitio, pero ahora en la zona lagunal, está Zostera marina. Lo que había mencionado que, digamos, hay algunas que cada año se van adaptando a las nuevas temperaturas al sacar su semilla en ese cambio o en esas alzas de temperatura. En puede llegar a aplicar lo mismo de que por el cambio climático la zona del Ecuador se va haciendo más, o sea, hasta la parte tropical se va ampliando más y les va llegando más temperaturas cálidas que se vayan desplazando estas praderas hacia el norte. Claro, es como lo llaman el efecto de la tropicalización, ¿no? Del ecosistema. Claro, las praderas se van a ir yendo donde hay aguas frías, donde tengan las condiciones que ellas necesitan. Exacto, ahorita les voy a platicar de un ejemplo en Bahía Magdalena de lo que pasó con las temperaturas y las praderas. Pero aquí no sé cómo poner el play. Ahí. Clic ahí. Clic. Esta es la misma zona, pero en la zona lagunar es Zostera marina. Las hojas se ven un poco cafés, ¿no? Como blanquecinas. En este momento fue en el 2012. Las praderas estaban empezando a sufrir un efecto de estrés térmico porque empezaron a incrementar las temperaturas. Las hojas empiezan como a quemar, a tostar, a deshacerse y empiezan a tener epífitos, estos incrustados entre sus hojas. Aquí había 8,000 hectáreas más o menos de pastos marinos en el 2012. En el 2015 volví a ir para hacer muestreo de mi tesis de maestría y ya no había praderas.
¿Qué pasó en el 2015? Fue el año con un efecto del Niño más alto registrado en la historia. Entonces, ¿qué pasó? Pues la temperatura se elevó tanto y no soportaron las praderas. Y hasta ahorita le pregunto a los pescadores de allá que si hay zacate, así lo conocen, y me dicen que no, que ya no ha vuelto el zacate. Entonces, ahí es un sitio clave para mí, prioritario de restauración. Entonces, son los efectos. ¿Sí? Había mencionado en una diapositiva donde está escrito algo de una enfermedad, la veríntula, creo que decía. La veríntula es como un hongo. Ok. Ese hongo afectó las praderas del Atlántico, del Atlántico Norte, en 1970. Desaparecieron más de 30,000 hectáreas de pastos marinos que no se podían recuperar, y era zóstera. Se le pegó como un hongo a las hojas y la fue deteriorando, y no sabían qué pasaba, entonces al final determinaron que es una enfermedad que le da a los pastos. No ha vuelto. ¿Verdad? Sí, no ha vuelto, no se expandió a otras ramas. Ah, y registros, o sea, esa enfermedad puede estar incluso en praderas de Quintana Roo, no lo sabemos, necesitamos estudiarlo, pero sí se identificó como una mancha en las hojas. ¿Qué pasó con esas praderas? Pues se convirtió, o sea, miles de hectáreas de pastos perdidas, y ahorita el mayor proyecto de restauración de pastos es allá mismo, en ese sitio, y han recuperado varias hectáreas, pero era esta especie. ¿Por qué? Porque esta especie llega a tener hasta 2,000 semillas por metro cuadrado. Entonces tiene un montón de semillas que incluso tienen como cultivos para generar las semillas. Y van y las echan ahí a la zona con sus sustratos, o sea, tienen sus técnicas de restauración. Si quieren una plática de restauración, podemos ir a hacerla. Y por eso se utiliza mucho para la restauración. Pero, por ejemplo, aquí, y ahorita que vean las especies, les voy a platicar porque es un poco más complicado. Esta es Thalassia, la especie más común y de mayor extensión en toda la península hasta el momento. Estas son fotos es video de Xcalac. Esta zona, esta es Thalassia, vean cómo se ve. Se ve así porque está pegada al manglar. Es una zona directamente conectada con el manglar. Y esta zona es el mismo transecto, pero en la zona profunda, pegado al coral, súper bonitas, ¿no? Aquí las hojas son más chiquitas, son menos densas. Entonces, para que vean que dentro de un mismo sitio y una misma especie existen esas diferencias en el gradiente. Claro, aquí es por las condiciones del agua, aquí hay menos nutrientes, acá hay mucho nutriente, las hojas crecen mucho, hay buena luz. Entonces, tenemos estos efectos de la conectividad. También la posición en la gradiente en la columna de agua implica que haya zonas donde la recuperación sea más difícil de conseguirse. O sea, por ejemplo, que en las zonas de área profunda sea más difícil de recuperar una pradera, o que en la zona más cercana al manglar. ¿Las condiciones afectan en eso? Buena pregunta. Creo que no. Porque si tú vas a recuperar una pradera y tienes una pradera donante, vas a hacer trasplantes. No vas a ir por una pradera que esté a 1 metro y la vas a poner a 4. Ahí no te va a funcionar. Entonces eso es parte de la estrategia, ¿no? Vamos a sacarla de misma profundidad, misma calidad de agua, mismas variables para que sobreviva en ese sitio. Entonces, sí. Hay más especies en el país, entre ellas está el pasto cintita, que es rupia marítima, Syringodium filiforme. Esta, si se fijan, es como un fideo. Entonces es muy característica, ¿no?, de aguas con menos variaciones de salinidades y con alta energía. Rupia mexicana, esta especie es endémica de la península de Yucatán. Y tenemos esta especie de halófila que yo no he visto en campo durante 6 años, que salgo para todos lados, Golfo, Costa Norte y Quintana Roo. Ya no la he registrado, esta me la encontré ahí recalada en la costa hace poco y me sorprendió mucho porque dije, entonces debe haber halófila cerca de aquí, pero no la encontramos, entonces esperemos que aparezca otra vez. Y tenemos Alodula wrighti, que es muy común, ustedes lo van a ver en las zonas lagunares. Es una especie que soporta grandes rangos de salinidades, desde muy bajas, que estamos hablando de 10 partes por mil hasta 45 partes por mil. Es muy resistente y es indicadora de eutrofización junto con rupia. Entonces, esta especie es considerada una especie pionera y colonizadora, ¿no?, también. Da las condiciones de sustrato para que se establezca Thalassia.
O viceversa, cuando Talasia se muere porque no aguantó las condiciones del agua, esta aprovecha y agarra el cítrico. Estamos trabajando una base de datos en el laboratorio, que pues igual si alguien quiere ir a ayudarme. Son alrededor de 6.300 datos recopilados de información bibliográfica y datos de la Conavio y del doctor Riosmena Rodríguez, que en paz descanse, él fue mi director de la licenciatura y maestría. Y bueno, tienes toda esta base del Pacífico, ¿se ven? Los puntos. Y en el laboratorio de producción, la base que hemos trabajado son todos estos puntos rojos. Entonces, pues ahí, si alguien me quiere ayudar a ver qué onda con los pastos, pues bienvenidos sean. ¿Qué pasa? De estas observaciones hemos visto las zonas con mayor número de trabajos, pues son en Yucatán y Quintana Roo, donde se ha explorado más a las praderas, seguido de Baja California Sur, sobre todo en lagunas con sóstera marina, ¿no? Y bueno, estos son datos recopilados desde 1971 al 2019. Eso también hay que publicarlo ahí si quieren ella me ayudar. Base, línea de... Bueno, esta es una breve línea del tiempo que generé para que vean que desde 1971 hasta el 98, solo la caracterización que hay, cuánto hay, dónde están. 2004, y aquí ya hay estudios más relacionados con la fauna asociada. Después, para el 2018 y para el 2016, hay un cambio en los paradigmas del sistema de reproducción de los pastos marinos. ¿Qué pasó? La doctora Brigitte Van Dusseldorp, una experta de pastos marinos, ella está en Quintana Roo, se dio cuenta que durante la noche las praderas eran polinizadas por algunos decápodos. Y eso fue una locura porque empezó a analizar a los decápodos que se le metían entre las patitas el polen. Son abejas marinas, ¿no? Y pues ya ahora pensábamos que solamente tiraban el polen y se transportaban por... ¿Es hidrocoria? ¿Por hidrocoria? Sí, ¿no? Por hidrocoria se transportaba el polen, chocaba con la otra flor y se reproducía. Pero no, los bichitos van, comen en las flores, polinizan la otra flor, etc. Entonces este año fue un buen año para las praderas del país. Y bueno, actualmente ahorita el carbono azul es el tema con el que más he estado publicando últimamente en las praderas. ¿Dónde se han hecho publicaciones? Pues sobre el efecto de mareas rojas en Yucatán, también hay algunos trabajos sobre almacenes y flujos de carbono, Baja California, Campeche. Si se fijan, la lista de carbono azul está más amplia, ¿no? Hay más estudios de eso. Genética, pues en el Pacífico Norte y algo de la península de Yucatán. Muy poco de fisiología, casi no sabemos nada de fisiología de pastos del país. Y de restauración, pues hay algunos ejercicios allá en la Baja que hizo la doctora Paulina hace muchos años, y actualmente ya se publicó un artículo de aquí de Quintana Roo con trasplantes de alluvial writing. Y bueno, el efecto del sargazo pues también en Quintana Roo, ¿no? Entonces, nada más para que tengan un panorama de lo que falta y de lo que tenemos. Dentro de los trabajos que se ha realizado en el laboratorio de producción primaria, pues es un trabajo de tesis doctoral del doctor Cantún Manzano, que lo que hizo fue en Ixbuya, en Silam. No sé si conocen Silam. Bueno, en Silam es una de las zonas con mejor estado de conservación de los pastos marinos y con mayor cantidad de pastos, ¿no? Entonces ahí hay un cenote marino. Lo que hizo fue hacer transectos. En el centro estaba el ojo de agua y vio cómo cambiaba la comunidad de pastos en un gradiente, ¿no? En una distancia. Y ahí definió la zonación de especies, que por ejemplo Alluvial writing se encontraba en la zona más cercana al ojo de agua y generaba más biomasa. Perdón, tenía mayor abundancia, ¿no? Y si se iba alejando del ojo de agua, empezaba a aparecer talasia, porque a talasia no le gustan las aguas dulces. Y como Alodule tiene un rango de tolerancia muy amplio, pues puede estar ahí. Entonces, pues ahí se identificó que sí existe un gradiente y una preferencia de salinidades por algunas especies a escala local. Como les mencionaba, los pastos marinos son poco conocidos, pero el tema aquí es lo de carbono azul. En los almacenes de carbono en tejido y en sedimentos están estimados en 48 teragramos de carbono orgánico.
Y esto equivale al 38% del CO2 que ha generado toda la población mexicana en un año. Y a nivel mundial, los pastos de México estamos en cuarto lugar con mayores almacenes de carbono. ¿Qué dice dentro de los compromisos para reducir los impactos del cambio climático? Pues que México tiene que reducir al 2030 el 22% de las emisiones generadas de gases de efecto invernadero. Entonces los pastos marinos pues están entrando bien en el rango de compensación. Sin embargo, pues aún falta más información, ¿no? Sobre todo fuentes de financiamiento para trabajar con praderas. La mayoría de las convocatorias que salen de Carbono Azul siempre van dirigidos al manglar. Ese es un problema porque no tenemos fuentes de financiamiento para trabajar con pastos. Ahorita ya se están volteando más, estamos ahí luchando por algún proyecto para poder muestrar las praderas de toda la tecnología. ¿Esas ofertas, disculpe, son privadas o públicas? ¿Cuál? Esos los proyectos de financiación sobre carbono azul. Se emiten para todo tipo de instituciones, pueden ser asociaciones civiles, empresas privadas o academia. Pero siempre le dan como Siempre le van a dar un proyecto a quien tenga un mejor currículum. Si tú estás en una institución donde ya han trabajado con carbono, tienes un poquito más de oportunidades de que te acepten tu proyecto en ese tema. ¿Y por qué es que no se entran a los pastos? ¿Cómo? ¿Por qué es que no llegan a aceptar algún proyecto de pastos? No es que no se te, es que la mayoría de las convocatorias o los donadores, que son donativos, lo hacen como por el manglar porque capturan más carbono. Pero ahorita ya están volteando a ver un poco más las praderas, porque los donativos que dan el dinero, que la mayoría son donantes, están viendo la importancia de los pastos. Y también hay que saber vendérselos, ¿no? Así como les digo, si tú eres un, ¿cómo se llaman los prestadores de servicios turísticos? Y le muestras unas fotos bonitas de pastos a la gente, le vendes un viaje a snorkelear de una forma la menos que perturbe. Sí, así como hacen como los manglares. Exacto. Pero pues bueno, esperemos que vayan fluyendo. Y por ejemplo, estos son áreas naturales protegidas donde se evaluaron los almacenes de carbono en biomasa. Todavía faltan sedimentos. Vean. La zona con mayor almacén de carbono pues ha sido Laguna de Términos, solo en tejido vivo. ¿Qué importancia creen que tienen este tipo de trabajos? O sea, ¿qué influencia tienen en las estrategias de manejo de áreas naturales protegidas? El que sepamos cuánto carbono están capturando los pastos. Identificar los hotspots. Esa es una. Para conservar, exacto. Bajas un proyecto de conservación, dices, es que las praderas de acá, o sea, si me van a dar $1,000,000 de pesos, veo los almacenes de acá y los de acá y los comparo, ¿no? A ver cuál me conviene conservar más, cuál tiene más carbono. Río Lagartos, y ya. De ahí pueden invertir, ¿no? Ya saben dónde tienen un hotspot. Ahí le metemos a la conservación, a la comunidad. Les damos incentivos para que restauren incluso. Este es otro trabajo, es parte de mi proyecto de tesis. Y lo que vimos fue eso, ¿no? Ver la variabilidad de los almacenes de carbono en sedimentos y en vegetación. También evaluamos la calidad del agua y evaluamos isótopos estables para ver de dónde viene ese carbono. Entonces hicimos un transecto de 1 a 5 metros de profundidad del agua y fuimos viendo cómo cambia incluso la pradera. En zonas pegadas al manglar, praderas de talasia monoespecíficas, es decir, una sola especie, con muy poca presencia de alodule. Y cuando nos fuimos alejando a la costa, más a la zona profunda, 5 metros, Syringodium filiforme. Porque aquí hay una corriente fuerte, ahí está muy pesado bucear, pues filiforme tiene esta estructura que les decía, ¿no? Pueden estar mejor en zonas con alta energía. Vimos que la calidad del agua cercana al manglar fue mesotrófica, es decir, más o menos concentración de nutrientes, porque el manglar tiene una alta contribución a estos ecosistemas. Aparte vimos los almacenes de carbono de 466 toneladas de carbono por hectárea. No todo este carbono que había en el sedimento era de pastos, había un porcentaje del manglar, creo que eran el 20% o el 30%. Entonces ahí medimos que no todo el carbono del pasto es de pasto, también hay de manglar y de macroalgas.
Y cuando nos vamos alejando del manglar, vemos que la mayoría del carbono, el 62% es de pastos. Ya no hay tanta influencia del manglar. ¿Y qué implica el que tengamos estos gradientes en el ecosistema? Pues cuando el pasto se va muriendo y está acumulando sedimento aquí, y las hojas que están atrapando y favorecen la sedimentación, van creando sedimento, suelo, para que el manglar crezca. Entonces, gran parte del crecimiento y desarrollo del manglar hacia dentro del mar es porque el pasto le da ese soporte. Son como sus guerreros, ¿no? Les van echando así como que tierra para que vayan creciendo. Es lo mismo que mencionó cuando llegan los arribazones, por ejemplo el caso del huracán, que quedan los montones en el litoral, nada más que suelo, digamos, terrestre, y allá suelo sigue siendo marino en ese criterio. Así es. Este es un trabajo del doctor Jorge Herrera, donde comparó Punta Nizuc, una zona con impacto antrópico, versus una zona sin impacto, ¿no? Con menor impacto. Aquí evaluó diferentes variables indicadoras de las praderas, por ejemplo, la biomasa de epífitos, el número de haces, el crecimiento, el área foliar, número de hojas por individuo, biomasa y densidad. De todas estas variables, si se fijan, pues hay como cierta similitud, ¿no? Pero en estas dos, la biomasa y la densidad de haces son menor en una zona perturbada. ¿Qué quiere decir? Que estas sí son buenos indicadores para llevar el monitoreo de las praderas, pero en Punta Nizuc, porque puede ser que no respondan igual en otro sitio, ¿no? Entonces, ojo con eso. A nivel mundial se han desaparecido casi un campo de fútbol cada 30 minutos. Ese es el área de desaparición estimada para las praderas. Imagínense, desde 1980. Ya están en la lista roja 21 de las 72 especies y aquí ya están en la NOM 054. Así que ya no pueden sacar pastos a indiscreción, hay que tomar y sacar un permiso, afortunadamente. Sin embargo, seguimos sin estar con planes de manejos para las praderas. Entonces ahí también problemísimo, ¿no? Simplemente vean estas cifras del 2015 que se publicaron por la Comisión Ambiental de las Américas, CEA. Desde casi 900.000 hectáreas de pastos marinos en el 2015. 2018, casi menos de la mitad. ¿Qué ha pasado? Desaparecieron casi el 50% de los pastos en el país. Hay que afinar estas estimaciones porque también para eso es la base de datos, para hacer un mapa nacional, pero con datos ahí tomados en sitio, pues. Porque la CONAVE pues tampoco es no tiene tanto amplio, un amplio rango de muestreo de praderas, que es lo que se necesita para hacer un buen mapa con buena precisión. Y bueno, este es un trabajo de la doctora Brillita, donde pues también en rojo son los sitios donde se ha visto pues crítica la situación de pastos marinos y prácticamente es por la mala condición del agua, y eso es por impacto antropogénico. Falta de tratamiento de aguas residuales, que es uno de los problemas más graves que tiene la península sobre las praderas. Entonces no tenemos ese filtro. Si bien el manglar son el primer filtro, hagan de cuenta, viene el agua de la cuenca hacia el mar. Primer filtro de la cuenca del mar es el manglar. Se degrada el manglar, pasa todo y se degrada el pasto. Pasa todo, se degrada el coral. Entonces ahí, si dices, bueno, se está desapareciendo el pasto, yo me quedaría pensando, ¿hay manglar? Sí, ¿qué condición tiene el manglar? No, pues está un poco degradado. Te va a salir más barato restaurar el manglar que restaurar el pasto, que también es otras medidas que se sugieren antes de empezar a querer meter un proyecto de $100 millones para restaurar pastos. Espérate, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Dónde está la ecología forense, por ejemplo? Hay que ver por qué. Y pues si no fuera poco, México está dentro de la lista de los más ineficientes para manejo de las estrategias de cambio climático e incluso financiamiento, ¿no? Entonces, pues qué vergüenza la lista roja. Creo que no podemos culpar mucho a Ucrania en esto. ¿Cómo medimos el impacto en las praderas? Ya sea un impacto natural. En el rojo también. Mediante indicadores. Primero, nosotros medimos calidad del agua, ¿no?
Tenemos que saber cómo, de mínimo, la temperatura, la luz, la salinidad y los nutrientes. Básico. Sedimentos, carbono, materia orgánico, básico. Aunque también hacemos nitrógeno total, fósforo total, se puede hacer metales, isótopos, bueno, hay un montón de estudios que se les puede hacer. Y en los pastos, las principales, pero no las únicas, son la cobertura, la biomasa, la densidad y la extensión. Ahorita les voy a enseñar cómo hacemos eso. Y bueno, mediante programas de monitoreo, considerando al menos algunos de estos indicadores, podemos ver los cambios en las praderas. Instrumentación. Utilizamos sensores de luz, un ISI, un irradiómetro, el ICOR 2A. Este sensor mide la incidencia de luz, lo hacemos en la columna de agua, vamos bajando cada 50 centímetros el sensor y tomamos mediciones. Así sabemos el porcentaje de incidencia que tiene la pradera. Este es un ISI, que es este, que mide oxígeno, temperatura, salinidad, etc. Tomamos muestras de agua, esta es una botella Van Dor y aquí las almacenamos para tomar nutrientes y clorofila A. Sedimentos con tubos de PVC, aquí se ve, y pues el muestreo, ¿no? Monitoreo de los pastos. Por ejemplo, usamos un cuadrante de 50 por 50 y aquí sacamos el porcentaje de cobertura de las praderas. Si hay macroalgas también, cuál es su porcentaje. Si hay un blanquizal, también un porcentaje. Porque ahorita lo que es muy importante para mí en las zonas que dicen, es que no hay pasto, no muestremos, desespérate. Si no hay pasto es un dato. ¿Qué tal si vas a ese punto después y ya hay pasto en el sitio? O sea, es también un punto de monitoreo y un punto de muestreo así de que es que no sacamos sedimentos porque no hay pasto. Y yo, tenemos que saber cuánto hay donde no hay pasto también. ¿O por qué no hay pastos? Piensa. Y luego, bueno, con este sacamos la biomasa. Tiene un tapón, metemos el nucleador y con mucha fuerza, este trabajo es muy físico. Lo enterramos y ya que esté hasta el fondo, que ya cortamos raíces, está cerrado, ¿no? Tiene aquí como unos piquitos filosísimos. Lo tapamos y ya sacamos la biomasa, la tamizamos y nos llevamos la vegetación. Es un método muy destructivo. La verdad, yo siempre digo, si hay muy poquito pasto, no tomes muestras de biomasa, o sea, ni modo. Busquemos alguna forma de estimarla, pero sí, se critica mucho por eso, porque es muy destructivo, pero bueno. Y este es un video para que vean cómo sacamos los núcleos de sedimento para medir carbono. Ese es mi compañero Juan Mendoza. Entonces se introduce, este marro pesa como 5 kilos para que tengamos menos esfuerzo. Es muy pesado. Después lo tapamos para que haga vacío, lo extraemos, sacamos el agua y a la hielera y al congelador, y ya después analizamos todo lo que es densidad aparente, materia orgánica y nutrientes en sedimento, isótopos, ahí todo lo que se pueda. ¿Todos los instrumentos son de desinfestar? Sí, hacemos todo esto. Por si quieren ir. Sí. Y bueno. De todo lo que hemos visto, mucho del tema que siempre me preguntan es ¿qué pasa con la restauración? ¿Por qué no estamos haciendo restauración de pastos marinos? Y les digo, a ver, todavía no sabemos ni cuánto hay ni cómo están. Y si lo sabemos, pues ya qué bueno que ahorita ya hay inicios de restauración en algunos sitios. Pero pues es importante la ciencia básica, ahora sí que, y más en ecosistemas, si bien son conocidos para un sitio, son zonas puntuales, pero sí hay que tener mucho cuidado con el tema de restauración. No vas a ir a restaurar un sitio donde nunca hubo pasto, por ejemplo. Es una locura. ¿Sí? Hablando de lugares donde nunca hubo pasto, ¿hay alguna explicación de por qué en el Pacífico tropical no hay registro de pasto? O bueno, no hay pasto. Bueno, es que en el mapa que me decía, en el Pacífico tropical no había. Ahorita, tengo un estudiante de licenciatura que ya tenemos, en Chiapas, por ejemplo, de pasto. Ahorita ya se reportó. Sí, pero por ejemplo en ese mapa no había. Lo acaban de reportar, pero no lo sabíamos. ¿Por qué? ¿Qué tal si tienen ahí 30 años y nadie nos ha dicho, hay pasto acá, sacan una foto, una ¿No nota? saben qué parte? En Chiapas, en la Encrucijada. Y en Oaxaca, ahorita, esta semana creo que se van a dar un recorrido para ver si hay en Laguna de Macahuipa
sea, sí hay. Apenas están. Ajá. El punto es que puede haber pasto en muchos sitios, pero no está reportado. Ese es el detalle. Igual bueno, uno saber que como piensa que los camarines se van a las mismas dos puntas de Baja California y Yucatán, donde justamente tienen más estudiantes estos temas. Sí, de hecho, pues, bueno, yo he trabajado con pastos desde la licenciatura. Venir acá es conocer otras especies, incluso el tipo de sustrato acá es kárstico. Desde ahí mi cabeza estaba volando, ¿no? Así que, porque yo llegué así, voy a sacar unos núcleos de 3 metros, de 2. Llego y 60 centímetros y me quedé así de, ok, bien. Ojo, aquí no hay almacenes de carbono tan elevados como en Campeche, por ejemplo, ¿no? Que está en la reserva. Pero lo que sí hay son almacenes de carbonatos. Toneladas y 1000 megagramos de carbono por hectárea, de carbonato, de carbono inorgánico, perdón. ¿Qué es ese pool? ¿Qué pasa si la acidificación va? ¿Qué pasa con el carbonato? Con la acidificación. ¿Y qué pasa después? Se acidifica. ¿Y qué más? Se libera CO2 también. Estamos peor. Entonces aquí también es un tema que no se ha abordado mucho, pero se tiene que abordar. Carbonatos aquí en la región. Pues bueno, ¿qué más falta de todo esto? Alianzas como con las comunidades costeras. Es algo que en el laboratorio estamos trabajando mucho. Ya hemos dado capacitación a comunidades costeras para que entiendan la importancia. Primero queremos que sepan que son importantes, que se apropien del ecosistema y que después todos los proyectos que vienen, ellos tengan el recurso para trabajar en la pradera, por ejemplo, en el manglar. Porque ahorita ya se hacen en manglar. Las chelemeras, ¿conocen las chelemeras? Sí. Ah, bueno, pues ellas, el grupo de mujeres, tienen ya recursos y están trabajando en manglar, y no solo porque les pagan, porque les gusta, hasta sus hijos ya llevan así, ya saben qué onda con el manglar. Entonces esa apropiación del territorio es muy importante, porque al final ellos son los que viven ahí. Nosotros sí vamos una vez al año en el laboratorio, tomamos datos y vámonos, pero ellos se quedan ahí y ellos mismos pueden monitorear. Le dejas un cuadrante, le enseñas a sacar coberturas, le dices un punto y ahí están, Tania, hay 50%, oye Tania, ya no hay pasto, oye Tania, hay 20 fritos. Llevas el monitoreo así. Ese es un plan de trabajo y que no va a costar mucho. Eso sí, tienes que darle el dinero para que pueda subsistir, que pueda ir a campo, que no le pase algo, un seguro, pero todo eso se involucra en el proyecto, ¿no? Entonces, siempre que metes un proyecto de este tipo de temas, considerar el equipo que usa la gente, considerar que la gente necesita un seguro y sobre todo capacitarla, ¿no? Entonces, la capacitación, por nuestra parte, por ejemplo, como institución, es fácil porque lo hacemos, es nuestra tarea, ¿no? Pero también la gobernanza entre ellos. Es difícil porque la gente se pelea entre ellos, se hacen, ahora sí que casi se queman entre ellos, se agarran a machetazos, ¿no? Cuando hay este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Y cuando hay dinero de por medio, siempre va a haber uno que quiere más que otros. Entonces, una estrategia que se aplica es que ellos mismos se organizan para trabajar. Nosotros damos la capacitación, el dinero y la verificación, pero ustedes se acomodan para no tener nosotros también una injerencia en eso. Y bueno, ¿qué más? Las especies invasoras también. De repente las macroalgas son invasoras, no son especies invasoras. Hay caulerpa, la especie caulerpa es una especie que tiene como si fuera un pasto, porque tiene como raíces y un rizoma, pero no son raíces, son de sucesión. Y esa abarca hectáreas. Entonces, llega la macroalga, tiene una hectárea de pastos marinos, tiene una hectárea de cobertura, y el pasto ya no tiene dónde asentarse, ¿no? Entonces ese es uno de los principales problemas de especies invasoras. Y algunas aparecen por eutrofización. Entonces también cuando vemos macroalgas ya sabemos que algo está pasando.